¿Cuántas veces te has sentido obligado a hacer algo que realmente no querías hacer? Quizá fue una reunión familiar a la que asististe solo por compromiso o una actividad laboral en la que aceptaste participar solo por miedo a las consecuencias de decir que no. Tal vez fue un favor que sentiste que no podías rechazar, aunque te agotaba. En muchas de nuestras interacciones diarias, existe una presión que sentimos y que llamamos obligaciones. Pero, ¿qué tanto de esto es realmente una obligación? Y, más importante aún, ¿qué tanto nos beneficia llevar ese peso? Según el estoicismo, la idea de vivir bajo el yugo de las obligaciones es un malentendido de cómo podemos vivir de una manera más serena y satisfactoria. Los estoicos nos invitan a cuestionar todas esas cargas que asumimos casi sin pensar. Nos animan a no vivir atados a un sinfín de deberes impuestos por la sociedad, nuestras propias inseguridades o el miedo al rechazo. En lugar de eso, nos enseñan que solo hay dos cosas que realmente podemos controlar: nuestras propias acciones y nuestros pensamientos. Todo lo demás, incluyendo las expectativas ajenas y la presión social, escapa de nuestro control, y no debemos permitir que dicten nuestro camino. Hoy vamos a explorar este principio de una manera profunda. Vamos a analizar cómo nuestras vidas estarían menos cargadas de estrés y ansiedad si aprendemos a decir no a las cosas que no resuenan con nuestra verdadera esencia. Veremos por qué ese peso que cargamos al cumplir con lo que creemos que debemos hacer es, en realidad, una carga innecesaria. Porque el estoicismo no nos invita a ser insensibles, sino a ser libres. Libres de esas cadenas invisibles que solo existen en nuestras mentes, cadenas que nos amarran a expectativas que nunca escogimos verdaderamente. Y ahora, te pregunto, ¿qué pasaría si pudieras soltar todas esas obligaciones que sientes como un deber, pero que realmente no quieres hacer? ¿Qué pasaría si pudieras dedicar más de tu tiempo y tu energía a cosas que realmente quieres, en lugar de a esas tareas impuestas que solo drenan tu paz? A veces pensamos que vivir de esta forma sería irresponsable o egoísta, pero el estoicismo nos muestra que, al contrario, es una forma más consciente y plena de vivir. Nos permite actuar desde una intención pura y no desde el temor. A lo largo de este video, exploraremos cómo los filósofos estoicos como Epicteto y Séneca abordaban el tema de las obligaciones y cómo su sabiduría puede ayudarnos hoy en día. No se trata de hacer menos, ni de vivir sin consideración hacia los demás, sino de aprender a ser responsables de nuestra propia paz y libertad. Si en algún momento te has sentido atrapado en un ciclo de compromisos que no elegiste realmente, te invito a seguir escuchando, porque, al final, aprender a vivir sin obligarse a nada es un camino hacia una vida más libre, más en paz y más auténtica. Hoy vamos a descubrir, juntos, cómo soltar la carga de la obligación y abrazar la libertad de elegir en cada momento. En el corazón del estoicismo, encontramos un principio esencial: la dicotomía del control. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, nos enseñó que en la vida existen dos tipos de cosas: las que están bajo nuestro control y las que no lo están. Parece sencillo, ¿verdad? Pero cuando lo miramos de cerca, esta idea tan básica tiene el poder de transformar nuestra forma de vivir y aliviar una carga enorme de nuestras vidas. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has preocupado por lo que otros piensan de ti, por cumplir expectativas que realmente no resuenan contigo, o por impresionar a personas que quizá ni siquiera entienden tu verdadera esencia? Esto es algo que, en algún momento, todos experimentamos. Nos esforzamos por controlar cómo nos ven los demás, o por asegurarnos de cumplir con un estándar que realmente no hemos elegido. Y aquí es donde el estoicismo nos ofrece una liberación poderosa. Nos recuerda que las opiniones de los demás, las expectativas sociales y todas esas presiones externas están, de hecho, fuera de nuestro control. Cuando aceptamos esta realidad, algo mágico sucede. Nuestra energía, nuestra atención y nuestro tiempo se liberan para enfocarse en lo que sí podemos manejar. ¿Y qué es eso que sí controlamos? Epicteto nos diría que solo nuestras propias decisiones, pensamientos y acciones están bajo nuestro control. Nada más, ni el pasado, ni lo que los demás decidan hacer o pensar, ni siquiera el resultado de nuestras propias acciones, porque el destino tiene su propio curso. Y aquí está la clave. Cuando entendemos esta dicotomía, podemos soltar la carga de hacer cosas solo porque sentimos que debemos hacerlo. La mayoría de nuestras preocupaciones, ansiedades y frustraciones provienen de querer controlar lo incontrolable. Nos frustramos porque los demás no piensan como nosotros, porque no cumplimos ciertas expectativas que sentimos como necesarias o porque las cosas no resultan exactamente como planeamos. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de enfocarnos en lo que no podemos cambiar, ponemos toda nuestra atención en lo que sí está en nuestras manos? Cuando decidimos concentrarnos en nuestras acciones y pensamientos,
sin preocuparnos por lo que no podemos manejar, experimentamos una paz que viene de aceptar la vida tal como es. Al vivir bajo el principio de la dicotomía del control, podemos redefinir nuestras prioridades. Dejamos de actuar por deber o presión externa y comenzamos a actuar desde una elección consciente. Nos permitimos ser auténticos, sin la necesidad de impresionar a nadie ni de vivir a la altura de expectativas ajenas. Este cambio de enfoque nos da una libertad que no tiene precio. Nos permite hacer cosas porque queremos hacerlas, porque están alineadas con nuestros valores y porque responden a nuestras necesidades internas, no a las exigencias de otros. Vivir según este principio es un recordatorio constante de que no necesitamos cargar con el peso de las expectativas o de las opiniones de los demás. Es elegir actuar de acuerdo con lo que realmente podemos controlar y soltar lo que no está en nuestras manos. Esta elección, tan simple y poderosa, puede ser la diferencia entre vivir bajo una constante presión o vivir con paz interior y autenticidad. Así que, la próxima vez que sientas la necesidad de controlar una situación o impresionar a alguien, recuerda el consejo de Epicteto. Enfócate solo en lo que depende de ti. Tus decisiones, tus pensamientos, tus acciones. Ahí está tu verdadero poder. Y ahí reside la libertad de vivir sin el peso de las obligaciones innecesarias. Ahora, quiero que pienses en algo sencillo pero profundo. ¿Cuántas de las cosas que haces cada día las haces porque realmente quieres hacerlas? ¿Y cuántas de esas cosas las haces solo porque sientes que debes hacerlo? Es fácil caer en el hábito de ir cumpliendo con las demandas diarias sin detenernos a cuestionarlas. Nos levantamos y, casi de forma automática, nos lanzamos a una lista interminable de tareas, compromisos y obligaciones que, si somos honestos, muchas veces ni siquiera hemos elegido conscientemente. Los estoicos nos invitan a hacer un ejercicio de reflexión sobre cada una de esas obligaciones que llenan nuestras vidas. ¿Por qué hago esto? ¿Qué es lo que realmente motiva esta acción? ¿Es importante para mí o solo para otros? Nos instan a cuestionar si esas cosas que nos pesan realmente importan, o si solo las estamos llevando encima por costumbre, por presión social o por miedo al juicio de los demás. Porque, al final, seguir la corriente de estas obligaciones sin cuestionarlas es como vivir en piloto automático, como dejar que otros, o nuestras inseguridades, decidan por nosotros. Es aquí donde el estoicismo se vuelve especialmente poderoso. Nos recuerda que, para vivir una vida plena y auténtica, tenemos que tomar control de nuestras elecciones. Y para eso, debemos empezar por filtrar nuestras acciones, despojándonos de aquellas que no aportan a nuestro bienestar o que no reflejan nuestros verdaderos valores. Cada tarea, cada compromiso, merece ser examinado, porque cada sí que decimos a algo que no queremos hacer es un no a algo que podría darnos paz, satisfacción o hasta alegría. Es importante entender que cuestionar tus obligaciones no te hace irresponsable o egoísta. No se trata de evitar responsabilidades, sino de asegurarnos de que las cosas que hacemos están alineadas con quienes realmente somos. Los estoicos nos enseñan que la vida es demasiado breve como para llenarla de acciones vacías, de compromisos impuestos y de deberes que, en el fondo, no resuenan con nuestra esencia. Este proceso de reflexión nos permite empezar a distinguir entre lo que es importante y lo que simplemente es una carga innecesaria. A veces, sentimos que debemos cumplir con estas obligaciones para ganar la aprobación o el respeto de otros, o porque creemos que es lo correcto. Pero, ¿correcto para quién? Cuando llevamos a cabo tareas solo por agradar o por ajustarnos a una imagen que no es nuestra, poco a poco nos alejamos de nuestra propia identidad. El estoicismo nos recuerda que no estamos en esta vida para satisfacer a los demás, sino para vivir de acuerdo a nuestros principios y valores. Así que, te propongo que, a partir de hoy, tomes un momento para cuestionar tus obligaciones. Pregúntate si esas actividades que ocupan tu tiempo y energía realmente tienen un propósito en tu vida. Pregúntate si suman a tu bienestar o si solo las haces por costumbre o por el qué dirán. Este ejercicio de cuestionamiento puede ser incómodo, porque nos obliga a confrontar decisiones y acciones que quizá llevamos años aceptando sin pensar. Pero al hacerlo, poco a poco, puedes comenzar a construir una vida más auténtica, una vida que responda a tus verdaderas motivaciones y no a obligaciones impuestas. Porque, al final, el verdadero poder de cuestionar nuestras obligaciones es darnos la libertad de elegir. Elegir lo que realmente queremos y lo que resuena con nuestra esencia. Y esa libertad, esa autenticidad, es el regalo más valioso que podemos darnos a nosotros mismos. Imagínate esto: una vida en la que cada acción que realizas es porque tú has decidido hacerlo, no porque te sientas obligado. Suena liberador, ¿verdad? Vivir sin forzarte a cumplir con obligaciones impuestas significa que empiezas a tomar decisiones conscientes y a ejercer el control sobre tu propia vida.
Los estoicos, como Séneca, nos enseñaron que la vida es demasiado breve como para desperdiciarla en cosas que no importan realmente. Nos recuerdan que si no decidimos qué es importante para nosotros, terminaremos viviendo las prioridades de otros, atrapados en un laberinto de deberes que poco o nada tienen que ver con nuestro propósito. Tomar control de tu vida comienza con la claridad de tus valores. Sin una brújula interna, es fácil perderse en compromisos innecesarios o en expectativas ajenas que, aunque pueden parecer importantes, en realidad no nos llevan a ninguna parte significativa. Séneca decía que una vida larga no es necesariamente buena, pero una vida buena es necesariamente larga. Él nos incita a vivir de manera plena, lo que significa que nuestras decisiones deben estar alineadas con lo que realmente valoramos. Es así como empezamos a transformar nuestras acciones de meras obligaciones en elecciones auténticas. A partir de ahí, surge una pregunta fundamental. ¿Qué es verdaderamente valioso para ti? Esta pregunta es la clave, y la respuesta debe provenir de ti, no de las presiones externas. Vivir de acuerdo con tus valores es un acto de valentía, porque muchas veces esto significa ir en contra de lo que otros esperan de ti. Pero es solo cuando te atreves a decidir por ti mismo, a elegir tu propio camino, que puedes empezar a sentir la verdadera libertad. Los estoicos nos enseñan que la libertad radica en tener el poder sobre nuestras propias decisiones, en decir sí o no a algo con plena conciencia de sus consecuencias. Cada acción, cada paso que das, puede convertirse en una manifestación de tus elecciones. La diferencia es enorme. Cuando haces algo por obligación, sientes que cargas una responsabilidad que pesa. Cuando lo haces por elección, lo que cargas es motivación y propósito. Esto no significa que no tendrás deberes ni responsabilidades. Significa que decidirás llevarlas con una intención clara, porque tú elegiste cumplirlas, porque tú reconoces su valor en tu vida. Cambia totalmente la forma en la que enfrentas cada día. La invitación del estoicismo es que cada decisión, cada acción, sea una expresión de tu voluntad y no de una obligación. Imagina, entonces, cómo sería despertar cada mañana sabiendo que lo que harás durante el día tiene un propósito claro para ti, que cada paso que das está en sintonía con lo que valoras, con lo que realmente deseas cultivar en tu vida. Es así como el acto de decidir conscientemente se convierte en un hábito transformador, en una herramienta poderosa que te devuelve el control de tu vida. Porque, al final, vivir bajo tus propias decisiones, sin deberes impuestos, es lo que te permite dirigir tu energía hacia lo que realmente importa. Y esto no solo te ahorra tiempo, sino que te da paz mental. Saber que tus actos reflejan tus valores, que cada esfuerzo que haces tiene sentido, es la manera de construir una vida significativa. En última instancia, ser el autor de tus elecciones es lo que te permite vivir de manera auténtica y plena, como los estoicos nos inspiraron a hacer. ¿Te has detenido a pensar en cuántas decisiones tomas basándote en lo que otros piensan de ti? Es increíble cómo el miedo al juicio de los demás puede dominarnos, condicionando nuestras acciones y llevándonos a una vida que, muchas veces, no se parece nada a la que realmente queremos vivir. Marcus Aurelius, uno de los grandes pensadores estoicos, nos dejó una lección poderosa. No pierdas tiempo en pensar en lo que otros piensan. Él entendía que preocuparse por la opinión de los demás es como cargar con un peso que no nos corresponde, como tratar de llenar una jarra que nunca se llena. Este miedo a la desaprobación se convierte en una prisión invisible que nos lleva a actuar por compromiso o por la necesidad de ser aceptados. Pero ¿qué obtenemos a cambio? Nada duradero, porque las opiniones de los demás cambian constantemente, y lo que hoy es aceptable para ellos mañana puede no serlo. Vivir buscando la validación externa es vivir en una inestabilidad constante, en una montaña rusa emocional donde, al final, perdemos de vista lo que realmente importa. El estoicismo nos recuerda que nadie más vive nuestras experiencias, nadie carga con nuestros miedos o enfrenta nuestros desafíos diarios. Por eso, tú eres quien debe tener el poder de decidir qué es importante para ti. La vida es demasiado breve para gastar tiempo y energía tratando de satisfacer expectativas ajenas que, en realidad, nunca se terminan. Al liberarnos de esta necesidad de aprobación, ganamos algo invaluable: paz mental y autenticidad. Vivir sin esa preocupación es poder caminar ligero, sin el peso de lo que otros piensen colgado de nuestros hombros. Piensa en ello. Cada vez que haces algo solo para cumplir con las expectativas de otros, estás renunciando a una parte de ti mismo. La autenticidad requiere valentía, porque implica aceptar que no puedes ni debes gustarle a todo el mundo. Y eso está bien. La aprobación externa es efímera, mientras que la satisfacción de ser fiel a ti mismo es duradera y profunda. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que tu felicidad no depende de la aceptación de los demás, sino de tu capacidad para respetar tus propios valores.
¿Quieres saber la verdadera libertad? Es vivir de acuerdo con tus propios principios, sin el temor constante de ser juzgado. Al dejar ir el miedo a la aprobación, descubres que eres más fuerte de lo que creías, que puedes confiar en ti mismo para decidir qué es mejor para ti. Porque, al final, los demás no caminan en tus zapatos. Tú eres quien enfrenta tus problemas, quien se levanta cada día para lidiar con tus desafíos, quien vive tus éxitos y fracasos. Y si tú eres quien vive esta vida, tú eres quien debe elegir cómo vivirla. Así que, la próxima vez que sientas el impulso de hacer algo solo por complacer a otros, pregúntate, ¿esto es algo que realmente quiero? ¿O es solo el miedo al juicio lo que me impulsa? Al final, cuando decides actuar desde tus propios valores, construyes una vida mucho más sólida. Una vida que, aunque no siempre sea comprendida por otros, es auténtica y satisfactoria para ti. Vivimos en una sociedad donde la perfección parece ser la meta. Nos dicen que debemos ser impecables, que no podemos cometer errores, que la imagen que proyectamos debe ser siempre la de éxito y sin fisuras. Pero, ¿qué sucede cuando no alcanzamos esos estándares? Nos castigamos, nos sentimos fracasados y nos arrastramos con una carga emocional que, en realidad, no nos corresponde. Los estoicos sabían algo fundamental que hoy muchos olvidan. La perfección no existe, y la verdadera fortaleza radica en aprender a ser compasivos con nosotros mismos. Séneca, uno de los más grandes pensadores estoicos, hablaba sobre la importancia de aceptar nuestras imperfecciones. En sus escritos, nos recuerda que el error es parte de la experiencia humana. Todos, en algún momento, fallamos. La clave no está en evitar esos errores, sino en cómo los enfrentamos. La autocompasión no es una excusa para la inacción, sino una herramienta para el crecimiento. Al permitirte fallar, te das la oportunidad de aprender, de mejorar y de continuar tu camino con más sabiduría. La perfección es una trampa, una carga pesada que solo nos lleva a la frustración. Cada vez que intentamos ser perfectos, nos estamos negando a vivir plenamente. La vida, con todas sus imperfecciones, es mucho más rica y profunda cuando aprendemos a abrazar nuestra humanidad. No se trata de no aspirar a mejorar o a crecer, sino de entender que la perfección no es un destino, sino un concepto vacío. Es imposible alcanzar una versión idealizada de nosotros mismos, y esforzarnos por hacerlo solo nos conduce a la insatisfacción constante. Cuando te permites ser imperfecto, te das espacio para la autocompasión, y esta autocompasión es liberadora. No significa conformarse con los errores, sino aprender a tratarnos con la misma amabilidad que ofreceríamos a un amigo en momentos difíciles. En lugar de culparte por no ser perfecto, invierte esa energía en reflexionar sobre lo que puedes mejorar y sigue adelante. Así es como los estoicos veían el crecimiento, no como una línea recta hacia el éxito, sino como un proceso de aprendizaje continuo. Cada vez que caes, es una oportunidad para levantarte con más claridad y determinación. Los errores no son fracasos, son lecciones que te permiten crecer. La verdadera fuerza no está en evitar los tropiezos, sino en cómo los enfrentas. No te exijas ser perfecto, porque al hacerlo, te estarás negando el derecho a ser humano. Permítete fallar. Aprende de ello y sigue adelante con la cabeza en alto. Practicar la autocompasión no solo te libera de la carga emocional de la perfección, sino que te permite avanzar con más sabiduría y autenticidad. Imagina por un momento una vida en la que no sientas la constante presión de las expectativas ajenas, una vida en la que tus decisiones provengan únicamente de tu interior y no de lo que otros esperan de ti. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, nos enseñó que la verdadera libertad radica en la autonomía de nuestras decisiones. Esto quiere decir que, al liberarnos de las obligaciones impuestas desde el exterior, somos capaces de actuar con una paz profunda y auténtica. Cuando te permites actuar desde tu propio deseo y no porque otros te lo piden, te acercas cada vez más a esa libertad genuina. La presión social, las expectativas de la familia o incluso las demandas del trabajo pueden generar un ruido constante en tu mente. Esa sensación de estar siempre respondiendo a los demás, de no poder tomar decisiones propias sin sentirte culpable o juzgado. Pero, ¿qué pasaría si pudieras soltar todo eso y tomar decisiones que realmente te representen, que estén alineadas con tus valores y principios? La libertad estoica nos invita a romper con ese ciclo, a entender que no somos prisioneros de lo que los demás esperan de nosotros. En cambio, somos los arquitectos de nuestra propia vida, libres para actuar según lo que consideremos correcto, no lo que otros dictan. Vivir bajo la presión de las expectativas externas no solo es agotador, sino que nos aleja de nuestra autenticidad. Nos obliga a adoptar roles que no elegimos, a realizar acciones que no corresponden con nuestros deseos más profundos.
Esta es la antítesis de lo que los estoicos nos proponen. Vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, con nuestros principios más fundamentales. Cuando tomamos decisiones basadas en lo que realmente queremos y no en lo que otros esperan, estamos eligiendo la paz interna y la libertad. Es como si una pesada carga se levantara de nuestros hombros, permitiéndonos respirar con más facilidad y claridad. Epicteto nos recuerda que nuestra libertad no depende de lo que sucede fuera de nosotros, sino de cómo elegimos responder ante ello. No se trata de ignorar las necesidades o deseos de los demás, sino de encontrar un equilibrio entre lo que ellos esperan y lo que nosotros realmente deseamos. En el momento en que eliges actuar de acuerdo con tu propia naturaleza, sin sentirte presionado por los estándares de los demás, te conviertes en un verdadero dueño de tu destino. Y esa libertad es incomparable. Te permite vivir una vida más plena, más alineada con lo que eres, sin la constante ansiedad que viene al actuar solo para complacer a los demás. La libertad estoica es la capacidad de ser dueño de tu vida, de tus decisiones y de tus acciones. Y para lograrla, necesitas soltar las cadenas de las expectativas ajenas y aprender a actuar según lo que realmente resuena contigo. Esta es la paz verdadera, esa que viene de actuar sin presiones, de ser fiel a uno mismo. Así, al liberar tu mente de esas obligaciones externas, abres un camino hacia una vida mucho más tranquila, auténtica y libre. Imagina por un momento una vida en la que haces las cosas solo porque realmente quieres hacerlas, no porque sientas que tienes que hacerlo. Piensa en un día en el que cada acción que tomes, cada paso que des, provenga de tus propios valores y deseos, y no de una lista interminable de expectativas externas que te presionan. Ese es el poder del estoicismo, la capacidad de ofrecerte claridad y fortaleza para vivir libre de las obligaciones innecesarias que nos pesan constantemente, enfocándote solo en lo que verdaderamente importa. La vida está llena de momentos en los que nos sentimos atrapados por lo que otros esperan de nosotros. Nos vemos obligados a cumplir con estándares ajenos, a realizar tareas que no queremos hacer, simplemente porque la sociedad, la familia o el trabajo nos lo exigen. Pero aquí está la gran lección del estoicismo. No tienes que vivir bajo esa carga. Puedes soltar esas expectativas y empezar a vivir una vida que, en realidad, esté guiada por lo que realmente deseas, por lo que es valioso para ti. Hoy te invito a dejar ir esas cargas, esas obligaciones que solo están allí para llenarte de estrés y frustración. Te invito a que te des permiso para vivir en paz, sin la constante presión de hacer algo solo porque tienes que hacerlo. La verdadera libertad es la capacidad de elegir, de tomar decisiones que estén alineadas con tus principios, con tu esencia más profunda. No es vivir sin responsabilidades, pero sí vivir sin esas responsabilidades que no te aportan nada, aquellas que solo te mantienen ocupado en lo superficial. Al practicar el estoicismo, aprenderás a soltar todo lo que no te sirve, todo lo que te obliga a vivir para los demás. Dejarás de ser una marioneta que solo sigue hilos ajenos, y te convertirás en el dueño de tu propio destino. La vida que eliges será una vida que tú decides, no una que se te impone desde fuera. Y esa, créeme, es una vida mucho más rica, más satisfactoria, más llena de propósito. Porque, al final del día, lo que realmente importa es cómo elegimos vivir, y eso solo depende de ti. Hoy es el día para comenzar a soltar esas obligaciones innecesarias. Hoy es el día para empezar a vivir una vida que sea 100% tuya. Una vida que no solo sea más tranquila, sino también mucho más plena, porque estará centrada en lo que realmente importa para ti. Así que toma la decisión ahora. Elige vivir sin las cargas externas. Elige vivir con libertad. Y sobre todo, elige vivir una vida que tú eliges todos los días.